¿Y qué se estará preguntando Ignorita? ¿Qué tal su merced el discurso que dio hoy el presidente de la Corte Constitucional? Y lo que se produjo en la bancaria, y todavía decían que sí hoy el presidente con lo que le dijeron, lo que dijo el presidente de la Corte Constitucional. El presidente, el procurador y otras instancias que le están insistiendo, por un lado, no buscar la vía del decreto para impulsar su consulta popular, pero en especial respetar la separación de poderes que se tiene en el gobierno nacional. Esa intervención pidiendo respetar también el orden constitucional, la separación de poderes, como decíamos, y en especial no incitar al odio, hizo parte de las palabras aplaudidas del presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, en medio de esa intervención en la que diferentes sectores le están pidiendo mucha prudencia al gobierno nacional. Andrés Carmona. Y es que en medio de las fuertes tensiones entre el Congreso, el gobierno y las Cortes por cuenta del eventual decreto de la consulta popular, una de las voces que faltaba por pronunciarse era la del presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, y lo hizo hoy en el marco de la Convención Bancaria y Financiera en Cartagena. Como ha enseñado la historia, y nosotros sí que tenemos historia, las instituciones sólidas e independientes son el escudo de la democracia frente a los intentos de concentración del poder y el mejor antídoto contra el abuso y la arbitrariedad. El magistrado hizo un llamado clave a superar la polarización y a entender el Estado y la democracia como un compromiso entre todos. Que las autoridades están constituidas para defender, como lo ordena la Constitución, los principios y los valores fundamentales de la sociedad, para garantizar el orden político, para garantizar el orden económico, para garantizar el orden social y el orden ecológico. Las autoridades no están constituidas para llamar al desorden, ni mucho menos para perturbar el orden público. Ibáñez advirtió que la legitimidad de las instituciones no emana de la fuerza ni de la popularidad pasajera, sino del respeto a los valores fundamentales de la democracia: justicia, equidad y derechos humanos. Ahí está. Sí, señor. Le dijo el presidente señor. de la Corte. Ojo, es que aquí hay poderes y aquí hay institucionalidad, Ignorita. Sí, su merced. Oiga, don Alvarito, ¿qué significa, su merced, el discurso que dio hoy el presidente de la Corte Constitucional en la bancaria, su merced? Pues es un discurso importante porque pues viene del presidente de la Corte Constitucional, y el magistrado Ibáñez es un hombre muy capaz, muy ilustrado. El tema de la autonomía judicial pues es la de siempre, hay que insistir en ella siempre, lo hacen los presidentes de las Cortes. Sí, señor. Y lo que planteó sobre este momento pues lo han dicho varios, el vicepresidente de la Calle, por ejemplo, ha insistido mucho en ese tema. Y es positivo oír esas reflexiones de la Corte Constitucional, que es la verdadera guardiana de la democracia. Sin embargo, a mí me preocupa un poco que el mensajero, porque el magistrado Ibáñez es el más conservador de la Corte, el ponente de la propuesta de sentencia que tumbaría la reforma pensional, y en última se está refiriendo a una consulta popular sobre reformas. Yo creo que hubiera sido mejor que la intervención la hubiera hecho otro magistrado más equilibrado políticamente, porque él es uno de las opiniones de la Corte, o que el pronunciamiento se hubiera hecho en un escenario menos cargado políticamente. La convención bancaria estaba llena de precandidatos, en su gran mayoría muy sentados en la bandera antipetrista, y pues este tipo de pronunciamientos no son para aplausos, deben ser en escenarios menos políticos. Pero pues obviamente el gobierno se está ganando todos estos sermones por su iniciativa de convocar la consulta por decreto. Entonces está bien. A mí lo que me preocupa es que las Cortes se metan un poco en el redil de la política, aunque es su función recordar estas cosas, tienen el derecho y la obligación de hacerlo. Yo creo que hay que buscar escenarios y voceros que mantengan a la Corte lejos de la política, porque lo estamos viendo en todas partes, en México, ahora en Estados Unidos, la politización de los órganos de control, o a favor del gobierno o en contra de los gobiernos, pues le hacen daño a la justicia y al país.
Gracias, don Alvarito. Don Pedrito, ¿y usted qué nos puede decir? ¿Qué significa el discurso que dio hoy el presidente de la Corte Constitucional en Azobancaria, su merced? El mensaje del discurso del magistrado Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, en el evento de Azobancaria, es muy importante y muy oportuno, porque lo que envía es un mensaje de respeto a nuestra Constitución y a las instituciones. Si nos quedó grande la Constitución, bueno, entonces hagamos las transformaciones dentro del marco de la Constitución. Sí, y si nos quedó pequeña, igual. Pero mientras tengamos esta Constitución, tenemos que respetarla, tenemos que valorarla y tenemos que rendirnos ante esa Constitución que nos congrega hoy como nación. Es el marco en el que nos movemos como república. Y sobre eso pues se suscribe el discurso del magistrado. Además de ser él el presidente de la sala que se creó en la Constitución vigente como la guardiana de la Constitución política de Colombia. Por eso decir que hay que respetar la Constitución por encima de cualquier interés de cualquier individuo es un mensaje muy importante, sobre todo en estos momentos donde hay personas con muchas intenciones de hacer una especie de estiramiento inconstitucional, como es firmar por decreto una consulta popular que ya fue negada por el Senado de la República en un gran debate que tuvimos todos los colombianos la posibilidad de ver el mes pasado. Claro, ahí está. Gracias, don Pedrito. Ahí está, Pues, mi querida Ignorita.